Nosotros estamos esperando que en cuanto llegue el nuevo ministro, poder darle el informe y él decidirá si en efecto hace el contrato con la empresa que ofreció menores costos. Bueno, ahí lo han escuchado y mientras tanto, si podemos seguir observando aquí a través de la cerca del modular, podemos ver incluso parte de los vehículos que todavía están en la parte interna de este hospital modular, algún busito, un panel, también un vehículo sedán y otro automóvil justo al lado de este lugar donde están las instalaciones aquí del hospital modular. Lo han escuchado ya de las palabras del propio ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Todo parece indicar que es una tarea que podría quedarle a la próxima administración gubernamental, pero importante reiterar, este hospital, ubicarlo aquí, construirlo y también realizarlo para el tiempo de la pandemia costó $6.5 millones. Regreso a estudios. Bueno, gracias. Vamos a estar al corriente a ver cómo marcha este tema. Fabio Caballero en directo a esta hora. Hay más que contar aquí en Noticias AM. Gracias, Sicaria. Hay que hablar en materia de salud, porque la influenza sigue ganando terreno en nuestro país a tal punto que lamentablemente se han registrado más decesos a causa de esta enfermedad respiratoria. Una preocupación, es una realidad que genera gran alerta entre las autoridades y es por eso que hoy nos enlazamos con la doctora Melba Cruz. Ella es directora general del Ministerio de Salud. Bienvenida, doctora, aquí a Noticias AM, porque hay que seguir hablando, hay que seguir haciendo docencia. Y yo empiezo por preguntarle, doctora, por esa actualización de casos, cómo de un momento a otro estuvimos pasando de 8 decesos lamentables a 14. ¿Se mantiene esta cifra? Sí, estamos actualizando la última semana epidemiológica, pero la última cifra que tenemos, se han notificado 14 defunciones por influenza, 6 menores de edad, entre 1 y 8 años, ellos están distribuidos, 3 en Chiriquí, 2 en Boca del Toro, 1 en la comarca Nové Buglé. El resto son 8 adultos entre 46 y 95 años en Chiriquí, Coclé, Panamá Metro, Panamá Norte, Herrera y Panamá Oeste y Veraguas. Aquí es muy importante resaltar que 12 de 14 defunciones, o sea, el 86% de las defunciones, no contaban con la vacuna contra la influenza. Y además, todos tenían factores de riesgo, que puede ser la edad, porque acuérdense que son más propensos, ¿verdad?, a complicarse los menores de edad, menores de 5 años y los adultos mayores. Otro de los factores que contaban eran problemas de salud, problemas metabólicos, cardiovasculares, de nutrición, inmunosupresión, enfermedades respiratorias concomitantes. Entonces es muy importante que nos vacunemos, sobre todo los grupos prioritarios, los menores de edad, las embarazadas y los adultos mayores. Además de la vacuna, también es muy importante las medidas de prevención, las mismas medidas de prevención que conocíamos cuando la COVID, que todos lo conocemos muy bien, lavado de manos, si tenemos cuadros respiratorios, mascarilla. Los grupos prioritarios o vulnerables, no asistir a lugares donde hay aglomeración de personas porque hay muchas personas contagiadas, el virus está circulando, ¿verdad? Entonces, estos adultos mayores o los grupos prioritarios vulnerables, no asistir a lugares donde hay aglomeración de personas. Claro, doctora. Casualmente le quería preguntar allí, por esa línea, ¿cuáles eran las características de estos casos? Definitivamente que han llamado mucho la atención este repunte de casos y de fallecimientos también en nuestro país. Ya usted nos habla de que 12 de 14 no contaban con esa vacuna contra la influenza, pero ¿qué más estaría incidiendo? Y allí me meto yo si de repente también no se estaría acudiendo a esa atención primaria. Así mismo es. Estamos en el inicio de la época lluviosa y entonces los virus, ¿verdad?, aumentan su circulación. Entonces es muy importante tener cuidado. A veces también confundimos la influenza con un resfriado común. ¿Sí? Los dos son causados por virus. La influenza es causada por el virus de la influenza y el virus, el resfriado, pues hay diferentes virus que lo producen, como los rinovirus para influenza y todo esto, ¿verdad? Son virus estacionales, pero son muy diferentes el cuadro. El cuadro de resfriado es más leve, en cuanto el de la influenza es más intenso, es más repentino,
hay más sintomatología, entonces hay que estar muy, muy atento a que haya cualquier tipo de complicación, ¿verdad? Si usted siente que el pecho lo tiene apretado, si usted tiene dificultad para respirar, en los niños, si usted le ve que él tiene los labiositos morados o que tiene mucho aleteo respiratorio, ¿verdad? Las uñitas moraditas, esas cositas son síntomas que deben de llamarnos la atención para acudir oportunamente a nuestras instalaciones de salud para que se les haga el diagnóstico oportuno y se les pueda dar también el tratamiento inmediato, temprano, que es lo que a veces hace la diferencia, ¿verdad?, entre la vida y la muerte. No esperar a estar complicado, a sentirme muy mal, no. Acudir en cuanto tengan estos signos de alarma. Recuerden Doctora, que la influenza... Sí, quiero quedarme allí en ese punto antes que pase a otro, porque quiero compartir con toda nuestra audiencia definitivamente esos síntomas de la influenza para que lo tengamos presente y acudamos de inmediato a un médico, a un centro hospitalario o a una atención definitivamente en algún policentro, en algún centro de salud. Vamos de inmediato a compartirles allí en pantalla cuáles son esos síntomas de la influenza. Allí está lo que usted mencionaba: fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares, también hay que prestarle atención, los dolores de cabeza, la fatiga, en ocasiones también puede presentar hasta vómitos y diarrea, pero no solamente esto, hay que tener mucho cuidado también porque si no acudimos, como usted dice, a esa instalación médica, se nos puede complicar. Y estamos hablando de que se pueden presentar una respiración acelerada, también la coloración, como usted decía, azulada en los labios o el rostro, el dolor de pecho, ya el dolor muscular pasa a ser intenso, incluso estamos hablando de deshidratación, de no orinar hasta por 8 horas y hasta convulsiones. Ya esto es en el peor de los casos al no atendernos a tiempo o al no colocarnos la vacunación, doctora. Así es. Si no se toman, no nos atendemos a tiempo, pueden tener este tipo de complicaciones, inclusive convulsiones y todo eso, y pueden complicarse con neumonías, infecciones, sepsis, hasta miocarditis. Pueden haber infecciones concomitantes, aparte de la viral, puede haber agregarse infecciones bacterianas, que es lo que produce las complicaciones y es lo que lleva a la muerte, ¿verdad? La neumonía es una de las principales complicaciones que se da en la influenza y es muy importante estos signos que usted muy bien acaba de mencionar, ¿verdad? Claro, una cosa desencadena a otra. Una cosa desencadena a otra. Doctora, pero también el virus en estos momentos está más agresivo, porque sabemos que cada año cambia la composición o la conformación del propio virus. ¿Está más agresivo? ¿Ustedes han podido evaluar eso? ¿Saben? Estamos en eso porque inclusive con algunos clínicos han mencionado de que de repente han tenido influenza otro año y esta vez la tos es un poquito más fuerte, pero en realidad los virus que están circulando sí han mutado, pero son los mismos virus que han circulado en otras temporadas y como bien dice usted, ellos van mutando, por eso es importante vacunarse todos los años. Y es muy importante que a veces nos preguntan, ay, si yo me vacuné en septiembre, yo tengo que esperar hasta septiembre de este año para vacunarme. No, usted vaya ahora que se están ofreciendo las vacunas que son gratuitas, que recuerden que han mostrado que son eficaces, que nos previenen de complicaciones y nos previenen de la muerte. ¿Cuánto tiempo hay que esperar, doctora? ¿Cuánto tiempo hay que esperar específicamente? Si yo me vacuno hoy, yo me vacuné en la jornada del fin de semana pasado, que por cierto han estado abarrotadas, ¿cuándo ya me tocaría una siguiente dosis? Eso es cada año, pero usted no espere y que me vacuné en abril, tengo que esperar hasta abril. No, apenas el Ministerio de Salud ofrece la vacuna, usted vaya y vacúnese. No, yo me vacuné en septiembre, tengo que esperar hasta septiembre del 2024. No. Vaya ahora que están las vacunas disponibles. Lo importante es que usted tenga la vacuna del año, ¿sí? Porque ellas se van adecuando a lo que está circulando en el momento. Doctora, y no olvidemos el COVID también. ¿Cómo está la línea del tiempo con el COVID? ¿Está estable? ¿Ha cambiado algo? ¿Está atacando más a la población? Con el COVID, bueno, gracias a Dios hemos estado bastante estable, los índices de positividad han disminuido, los casos de muerte, pues tenemos rato que no tenemos muerte, tenemos gente
tenemos personas hospitalizadas, pero no es en salas de hospitalización. En UCI nada más tenemos 2, tenemos 19 en salas. Los últimos casos reportados fueron 40 y no se han reportado defunciones en estas últimas semanas. Bueno, afortunadamente. Nada más también, reitérenme, ¿cuántos están en UCI con influenza, por influenza? Con influenza, bueno, el último dato que nosotros tenemos hospitalizados, tenemos 45, 22 en el complejo hospitalario, en el Santo Tomás 1, tenemos 6 en el Hospital Nacional, 7 pero en salas de hospitalización. Ajá. En general, 7 en el Nicolás Solano, también tenemos en los diferentes hospitales, en el Lourdes Sanitato tenemos 1, en el Nelson Collado 1, en el Rafael Hernández, la última cifra que se nos había reportado eran 2, pero en total, el último reporte que teníamos, 45 personas estaban hospitalizadas, la mayoría pues estaba hospitalizada en el complejo hospitalario Arnulfo Faria Madrid. Así es, doctora, pero también ya incluso aquí se han generado muchísimas preguntas, muchísimas inquietudes, porque por eso hacemos esta docencia. Dice, ¿las personas que están resfriadas se pueden poner la vacuna de la influenza? Esta es una pregunta de las más frecuentes, doctora. Sí, de hecho nosotros nos hemos reunido con especialistas, infectólogos, y los que tienen cuadros resfriados leves pueden vacunarse porque no hay ninguna contraindicación para que se puedan vacunar. Bueno, esto es para que quede claro. Le había hablado del COVID y con esta quiero culminar la entrevista, doctora, y no puedo de verdad dejarla ir sin antes preguntarle. Hay una situación también a nivel internacional que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, que habla de un acuerdo con esos 194 países que forman parte de la Asamblea de Salud, la Asamblea Mundial de Salud. ¿Cuál es la postura de Panamá, tomando en cuenta, doctora, que hay algunos detractores a estos acuerdos precisamente porque dice que la Organización Mundial de la Salud estaría ingiriendo en las normativas de salud de cada país? Estamos hablando de un acuerdo de pandemias. ¿Cuál es la postura de Panamá? Sí, bueno, como bien dice usted, se está celebrando la 77 Asamblea Mundial de la Salud, que inició este lunes, pero que está enfocada en diversos temas sanitarios como la preparación global ante futuras pandemias, el acuerdo de pandemia que usted acaba de mencionar, la influencia del cambio climático y otros problemas de salud pública que viven todos los países, ¿verdad? En cuanto a lo del acuerdo de pandemia, dentro de la agenda se tiene, ¿verdad?, este tema liderado por todos los Estados miembros de la OMS, y el objetivo principal de esto es garantizar que todos los países estén mejor preparados y sean capaces de responder en forma eficaz y equitativa a futuras pandemias. Como ya vimos, nos vivimos la pandemia del COVID, que era un virus que no conocíamos, que todo el mundo fue nuevo, no tuvimos de repente la preparación que ahora podemos tener, ¿verdad? Si nos preparamos con tiempo y aprendimos, tenemos lecciones aprendidas. En cuanto a eso, pues Panamá, su posición más que todo es velar por el acceso equitativo e igualitario de insumos, medicamentos, para que exista equidad en el momento que se registre cualquier otra crisis sanitaria como la que acabamos de pasar, y que también los países en desarrollo tengan igual oportunidad que los más desarrollados de procurar estrategias que mitiguen la contingencia. ¿Panamá tendría que poner algo a cambio, doctora? ¿Panamá tendría que poner algo a cambio? Nosotros, las mismas responsabilidades que hemos tenido actualmente con el reglamento sanitario, notificar a tiempo, la vigilancia epidemiológica que siempre hemos tenido, reforzarla, establecer las medidas de bioseguridad. Esos son compromisos de todos los países, y aquí lo que queremos es que los medicamentos, que no ocurra, ustedes recuerdan que había escasez de mascarillas, algunos países tenían todas las mascarillas, habían países que teníamos escasez, las vacunas no llegaron a tiempo a todos lados. Nosotros hicimos esfuerzos, ¿verdad?, muy grandes para poder contar con las vacunas a tiempo. Fuimos uno de los primeros países que obtuvimos las vacunas, pero no todos los países tuvieron esa suerte. Sí. Entonces, nosotros tuvimos un buen manejo, pero hay países con menos